es muy solicitado ahí en la química sanguínea y que tenemos considerado uno de los analitos que, a pesar de que surge a partir del metabolismo muscular, ¿sí?, es un marcador de la actividad renal, que es la creatinina. Tenemos dos tipos principales de enzimas, hablando de enzimología a nivel muscular: la creatinina quinasa y la aspartato aminotransferasa. Son dos enzimas que nos van a dar la actividad muscular, a obtener energía a partir de la gluconeogénesis, de la transformación de las proteínas a glucosa. Y entonces, si un gato deja de consumir alimentos, la proteína la va a obtener de la musculatura. Entonces, es por eso que vemos a partir del segundo o tercer día después de que tiene un gato anorexia, una gran pérdida muscular, ¿sí?, por esa función metabólica que tienen de la gluconeogénesis. De las proteínas. La anorexia en los gatos es mucho más severa, ¿no?, por la producción de cuerpos, de esos elementos libres de nitrógeno. Profe, ¿Sí? se le trabó bastante. ¿Podría repetir esa parte, por favor? ¿Cuál parte? Lo de la anorexia en los gatos es que se empezó a trabar. Eso ya lo habíamos comentado. La anorexia en los gatos hace que empiecen a perder mucha masa muscular y no sucede así en otras especies. ¿Sí? Por tener ese metabolismo de hacer la gluconeogénesis. Pero son cuestiones ya que hemos estado manejando a los gatos, no hacia otras especies. Y lo vamos a ver representado en los gatos a partir del segundo o tercer día. Y entonces eso quiere decir que otras especies como el perro, ¿sí?, pues puede durar más tiempo sin comer, sin que tenga repercusiones severas en su organismo. Bueno, primero, pues ya sabemos que tenemos tres tipos de músculo: el músculo liso, cardíaco y esquelético. Generalmente en lo que es el músculo esquelético y cardíaco tenemos células permanentes. El músculo liso ahí tiene un alto poder de regeneración, no como el esquelético y cardíaco, y los encontramos en las vísceras, ¿no? Y tiene que ver el músculo que podemos llegar a Profe, controlar. Sí, buenos días. buenos días. Ya sé que ya lo dijo, lo que está diciendo ahorita, pero nada más para que sepa que van 2 veces que se le congela como por unos 5 segundos. Y ahorita acaba de pasar. Bueno, sí, son cuestiones que uno no puede controlar, ¿no? Parte de estar dando clases en Profe, internet. ¿Sí? ¿se encuentran dónde, digo? ¿Cuál? Ah, ¿Encuentran dónde? ¿Qué? no, ya no. Ya no, ya vi, gracias.
Bueno. Bueno, entonces la unidad funcional del músculo es el miocito o fibra muscular, ¿sí? Y dentro de estas fibras musculares pues tenemos sus dos partes, ¿no? La que es el sarcolema y el sarcoplasma, pero pues básicamente es la fibra muscular. Dentro de esta fibra muscular tenemos un concentrador de energía, ¿sí? Y esta energía, bueno, la energía la va a concentrar el músculo a partir de tener glucógeno. Tiene una alta capacidad para almacenar glucógeno. Y este glucógeno, pues lo va a transformar en energía a través de la oxidación de la glucosa, pero en presencia de oxígeno. Y para eso, pues también tiene que tener una reserva especial de oxígeno, que se la va a brindar la mioglobina. Y entonces la cantidad de mioglobina que se encuentra en estos músculos, ¿sí? Va a depender de cada especie. Entonces, entre mayor concentración de mioglobina, pues una mayor coloración rojiza de esos músculos, e inclusive hay músculos que se ven casi con una rojo oscuro, ¿no? O color, ¿cómo será? Casi llegando por ejemplo, a mí me ha tocado observar el músculo de los mamíferos marinos y se ve casi negro el músculo por la concentración tan elevada de mioglobina que tienen. Y entonces tenemos esta enzima, ¿no? La creatininquinasa, que nos va a producir ATP. ¿Sí? Y entonces la creatininquinasa necesita dos sustratos, uno la fosfocreatina y el ADP. Y el resultado de la presencia de esta creatininquinasa nos va a dar ATP, que es energía, y creatina, ¿sí? Que se va a transformar en creatinina y que va a viajar a través del torrente sanguíneo. ¿Sí? Ahora, la creatinina, si hablamos un poquito acerca, podemos, o qué relevancia tiene la creatinina, ¿sí? Es que es una molécula que se va a filtrar fácilmente a través de difusión simple en el riñón, ¿sí? Entonces, a través de la filtración renal, se va a ir fácilmente la creatinina, ¿sí? Filtración renal. Se suprime la filtración de la creatinina y entonces la creatinina la empezamos a ver elevada, ¿sí? Por eso es que se le considera uno de los analitos que tiene una relevancia importante como un marcador de la actividad renal. Profe, perdón que lo moleste, es que se me trabó y me quedé en la filtración renal que se va a la creatinina, hasta ahí me quedé.
por la filtración renal a través de que es, o por lo que es una molécula Está trabado, profe. pequeña y no necesita energía para ir. Está trabando. A ver. No se entendió nada. Bueno, entonces, En este caso, si se queda grabando la clase, ¿también se vería trabada al momento que se queda grabada? ¿O sí se ay, vería no bien? sé. No sé, nunca me he visto en una clase. No sé eso si se quede, cómo se quede grabado. También se vería congelado porque pues en sí nunca se pudo escuchar qué fue lo que dijo. O sea, en los momentos en los que se traba nomás. Ah, ok. Gracias, Ceci. Tan, 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 tan. ¿Ya se escucha bien o no? Sí, ya. Sí, profe. Bueno, entonces decíamos, la creatinina, ¿sí? Una vez que está en el torrente sanguíneo, que se presenta por el metabolismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un metabolismo muy acelerado de la parte muscular, o por ejemplo hacemos ejercicio constantemente, vamos a producir una gran cantidad de creatinina, ¿no? Porque nos ayuda a obtener energía. La producción de creatinina o la creatininquinasa, esta enzima, ¿sí? También se va a ver incrementada por el ejercicio. Pero también, por ejemplo, si hay destrucción muscular, también se va a ver incrementada la creatininquinasa y también la creatinina. ¿Sí? Que son dos cosas que se van a medir en el músculo para poder ver cómo está el metabolismo muscular. Pero la creatinina nos sirve para medir también este metabolito, ¿sí? Nos va a ayudar a que veamos cómo está la función renal, porque se puede filtrar fácilmente a través del riñón. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en un paciente que esté deshidratado? Por ejemplo, un gato que esté deshidratado, Pues no habría o sea, no habría y que menos lleve, cantidad de creatinina, ¿no? ¿por qué? ¿Cómo la está perdiendo? O sea, se supone que debe de estar, o sea, si dejó de comer, él está ocupando las reservas que tiene a través del músculo. Entonces el metabolismo muscular está acelerado, ¿sí? Entonces, ¿cómo estaría la creatininasa y la creatinina? Y está Elevado. deshidratado aparte. ¿Cómo estaría? Elevada. Elevada, ¿sí? Elevada tanto la creatininquinasa como la creatinina. ¿Y está enfermo de los riñones? No, solo no desecha agua. Sí, No, porque está no orina. deshidratado, ¿no? Está deshidratado y no necesariamente tiene que estar enfermo de los riñones para que nosotros veamos una creatinina alta. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces tomamos un valor como la creatinina y como sabemos que es un marcador renal, un analito que es un marcador pues relativamente eficiente para ver la actividad del filtrado renal,
¿sí? Cuando lo vemos alto, inmediatamente sospechamos de insuficiencia renal y a veces no es así. Este marcador, ¿sí? Lo tenemos que corroborar con lo que con la actividad que tenga nuestro paciente. Entonces, si nuestro paciente está deshidratado, posiblemente retenga la creatinina porque no está generando orina. Empieza a haber función renal y empieza a desechar la creatinina, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo lo llegamos a interpretar. Profe, ¿qué dijo de que si estaba deshidratado? Pero ¿en qué parte? No. Ahorita en lo que acaba de decir. Es que Híjole, En lo que no genera la orina. híjole, me la ponen muy difícil. A ver, Creo que cuando no se genera orina, ¿sí? Porque el paciente está deshidratado y hay una actividad muscular considerable, se va a incrementar la creatinina, pero no porque tenga daño renal, sino porque no está generando orina por lo mismo que está deshidratado el paciente. La deshidratación de un paciente hace que se disminuya la producción de orina y se va a retener la creatinina y vamos a ver la creatinina alta, pero no necesariamente es porque tiene una insuficiencia renal. Ahora, cuando nosotros encontramos la creatinina alta, hay un término, ¿sí?, que se maneja para decir que la creatinina y la urea, ¿sí?, pero principalmente la creatinina, se encuentran altas, ¿sí?, y se le conoce como azotemia. Eso ya también lo habíamos comentado en algunas clases. Azotemia. Ahora, de la azotemia puede ser prerrenal, renal o postrenal. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿por qué se puede incrementar la urea y la creatinina prerrenal? Un ejemplo. ¿Algún ejemplo en el cual se incremente la urea y la creatinina y sea una azotemia prerrenal? Era por obstrucción, ¿no? Está trabado. ¿Obstrucción de qué? Perdón. Daño hepático. El daño hepático hace que se incremente la urea. Si hay daño hepático, disminuye la urea porque el hígado es el que produce la urea. Pues puede ser cualquier daño en el flujo sanguíneo que va al riñón.
cualquier daño en el flujo sanguíneo que va al riñón. ¿Qué pasa si tenemos deshidratación y anorexia prolongada? ¿Qué va a pasar si tenemos deshidratación y anorexia? Va a haber una mayor actividad muscular para producir la gluconeogénesis. Si tenemos deshidratación, va a estar disminuida la filtración renal y ese es el claro ejemplo de una azotemia prerrenal. ¿Sí? Ahora, entonces el riñón está funcionando bien, pero se está incrementando la creatinina y la urea porque hay una falta de producción de orina y por la deshidratación. Ahora, una azotemia renal es cualquier cosa que le falte al riñón, alguna lesión en el glomérulo, en los túbulos renales, que evite que se lleve a cabo esta filtración de la creatinina, ¿sí? Y de la urea, y se elevan. Entonces, cualquier cosa que le falte que le pase al riñón, ¿sí? Cualquier enfermedad o cualquier patología que tenga el riñón, nos va a llevar a una azotemia renal. Y una azotemia postrenal es cuando sí se genera orina, pero como estos metabolitos se pueden reabsorber fácilmente y hay una obstrucción a nivel de los conductos de las vías urinarias, ¿sí? Puede ser desde la pelvicilla renal, los ureteres, la vejiga, la uretra. Si hay una obstrucción, se retiene esa orina y se reabsorbe la urea y creatinina. Esa es una azotemia postrenal. Y también puede deberse a roturas tanto en los conductos urinarios, pero principalmente se da en la vejiga. Cuando hay un traumatismo en la vejiga, hay una rotura de la vejiga y esta orina se vierte a la cavidad abdominal y se reabsorbe la urea y creatinina. Entonces vamos a tener una azotemia postrenal. ¿Sí? Son algunos ejemplos de cómo es que se presenta la azotemia prerrenal, renal y postrenal. Bueno, hay otra enzima que nos va a ayudar también a ver si la actividad muscular está incrementada. Es la aspartato aminotransferasa y se encuentra en grandes concentraciones en las fibras musculares. Y esto nos va a llevar, por ejemplo, en el caso de los animales de vida silvestre que tienden a presentar la enfermedad del músculo blanco, enfermedad de Senker, que se debe a una acumulación de radicales libres en los músculos, ¿sí? Y que llegan a tener lesión muscular grave. Podemos o tenemos estas dos enzimas, que es la creatininsinasa y la aspartato aminotransferasa, que nos van a decir qué tan grave puede llegar a ser su daño a nivel muscular. ¿Sí? Si las encontramos 3 veces arriba de su rango de referencia, podemos estar sospechando de que hay una lesión muscular.
También podríamos checarlas en lesiones musculares, por ejemplo, en los traumatismos, ¿no? Animales de compañía, las mascotas, un atropellamiento, una caída, un golpe. Y entonces vamos a tenerlo muy relacionado con lesión muscular, aunque también lo vamos a encontrar esta aspartato aminotransferasa en el hígado, ¿no? En necrosis hepática. Cuando haya daño hepático también se va a incrementar, pero no así la creatininsinasa. Y esos son algunos de los rangos normales en algunas especies de esta creatininsinasa. Vamos a ver que aquellos animales que tienen una mucho mayor actividad metabólica muscular, pues van a tener una mayor cantidad en unidades internacionales por litro de esta aspartato aminotransferasa, ¿sí? Como en el caballo. Ahora, la creatininsinasa también tiene isoenzimas, ¿sí? Y las isoenzimas tienen que ver con el tipo de músculo. Esos son los rangos normales de lo que son la creatininsinasa. Sí, también vamos a ver que aquellos animales que tienen una mucho mayor actividad metabólica y también por especie se va a incrementar o no esa cantidad de enzima de esa creatininsinasa. También en el músculo vamos a tener la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Pero que no es una enzima, acuérdense que en el músculo no hay enzimas organoespecíficas, pero también nos va a poder ayudar, si la encontramos elevada, a corroborar que se está destruyendo el hígado, el músculo, ¿no? Que hay lesión muscular. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de dónde podemos o en qué tipo de enfermedades podemos llegarlas a encontrar, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad del músculo blanco, que en las especies apatía de captura hay un incremento en los radicales libres en el músculo, pues, que es el músculo. Y en los animales de granja, a veces no necesariamente selenio, ¿sí? La vitamina E nos ayuda a captar esos radicales libres. El selenio es una parte estructural o es un cofactor para las enzimas que nos van a ayudar a metabolizar los radicales libres. Entonces, la falta de vitamina E y o selenio nos va a llevar a la enfermedad del músculo blanco. Y por eso es que es importante a veces poderla checar, ¿no? Estas enzimas en las especies de granja. Y bueno, aquí hay unos valores que nos podrían ayudar, ¿no? Siempre tenemos que tener los valores de referencia, pero los valores de la creatininquinasa, acuérdense, una cosa es la creatininquinasa y otra es la creatinina, ¿no? La creatininquinasa es la enzima y esta enzima no se va a poder eliminar por riñón, ¿sí? La creatininquinasa es la enzima y se empieza a acumular cuando hay lesión muscular. Y pues aquí dice que debe de superar más o menos los 500 unidades internacionales por litro para considerar que ya hay una lesión muscular. Hay una enfermedad que se llama mioglobinuria paralítica en caballos, ¿sí? Por ejemplo, también en
esta mioglobinuria, ¿sí? Vamos a tener grandes cantidades de mioglobina en la orina. Eso ahorita lo vamos a empezar a ver cuando veamos lo de examen general de orina. Y es por destrucción del músculo. Esta enfermedad se puede presentar después de un ejercicio extremo. No sé si les ha tocado ir a alguna carrera de caballos y en donde hay un ejercicio extremo en un periodo corto de tiempo. Si dejan de moverse esos caballos, pueden llegar a desarrollar mioglobinuria paralítica, ¿sí? Y empiezan a orinar oscuro porque tiene una gran cantidad de mioglobina ese músculo. Entonces, lo que hacen los que se dedican a caballos es, termina de correr así en un periodo rápido y con mucho esfuerzo, y tienen que seguir moviendo al caballo un poco para que se vaya degradando ese ácido láctico y no ocasione daño en las fibras musculares, ¿sí? Porque se produce en gran cantidad el ácido láctico. Y vamos a ver mioglobina en la orina, por eso que se torna de ese color, entre rojiza y rojo oscuro. Bueno, entonces, los resultados en la química sanguínea, resultados que te dan elevación de la creatinina quinasa, la lactato deshidrogenasa y la aspartato aminotransferasa, generalmente te puede llegar a confirmar una lesión muscular, ¿no? Y otra cosa que te puede ayudar para decir si es una lesión muscular es la mioglobinuria. Vamos a encontrar mioglobina en la orina. Eso cuando veamos lo de la orina, lo vamos a checar mejor. El corazón de mora y la hepatosis dietética en el caso de los cerdos, pues también se debe a la deficiencia de vitamina E y o selenio. Sí, y se va a ver un miocardio muy congestionado. También podemos encontrar miopatías bacterianas como el anthrax, el edema maligno, causado por Clostridium o gangrena gaseosa, miopatías por estado de tensión o síndrome del estrés porcino. Profe, Sí, ¿podría ir un poquito más lento? Es que está muy rápido. nada más son algunos ejemplos, o sea, no necesitan apuntar todo lo de la diapositiva. Son ejemplos nada más en donde podríamos ocupar ese tipo de estudios. Y vamos a ver, en todos vamos a ver estas enzimas elevadas. Las miopatías parasitarias por cisticercos. Ya sabemos que el cisticerco más común, por ejemplo, en los cerdos, pues es el celuloseae, el que ocasiona la Taenia solium. Pero tenemos el cisticerco bovis, el cisticerco ovis, que esto va a depender de la cantidad de cisticerco, ¿no? Y también de dónde se alojen, porque muchas veces se llegan a alojar el sistema nervioso. En el caso del cisticerco celuloseae, pues ahí no lo vamos a poder llegar a percibir a través de un estudio de química sanguínea del músculo.
Bueno, aquí lo importante es que como el metabolismo de otros órganos, por ejemplo el muscular, nos va a ayudar para determinar un analito que nos sirve para medir la función renal, ¿sí? Que es la creatinina. ¿Y cómo lo vamos a relacionar esta creatinina con la función renal? Bueno, aquí también algunos electrolitos que vamos a ocupar para la química sanguínea, los principales: sodio, cloro, fósforo, potasio, calcio, ¿sí? Todos estos electrolitos también son muy específicos y nos van a dar una información buena, porque uno de los problemas principales que llegan a tener los pacientes con enfermedades, por ejemplo, urinarias, es el desbalance electrolítico. Un órgano que nos va a ayudar al balance electrolítico va a ser los riñones. Si estos dejan de funcionar, pues vamos a tener desbalances graves de electrolitos, y también hay algunas patologías, ¿no?, que en donde se pierden estos electrolitos. Por ejemplo, en el caso del cloro, en el vómito crónico o vómito agudo también se puede perder. También hay otros analitos como el bicarbonato, que se pierde en gran medida cuando hay diarreas, ¿sí? Y que también se puede llegar a medir en la química sanguínea. Ahora vamos a ver un poco acerca del análisis de orina, ¿no?, del examen general de orina. El examen general de orina, ¿sí?, es uno de los exámenes que no se requiere grandes equipos para poderlo hacer, entonces es sencillo. Determina, o no solo determina anomalías urinarias, sino que determina también anomalías en otros órganos que pueden llegar a tener desechos, y que esos desechos van a salir a través de la orina. Y podemos determinar padecimientos endocrinos, problemas hemolíticos, problemas electrolíticos, algunos tipos de neoplasias, principalmente las vías urinarias, ¿sí? Nos puede determinar el estado de hidratación del paciente tratando de evaluar la cantidad de orina que produce un paciente. Podemos determinar el estado de hidratación, podemos ver hepatopatías, problemas hepáticos, problemas hemostáticos, ¿sí?, problemas ácido-bases. Entonces, realmente la orina nos va a brindar muchos elementos, por ejemplo, también en intoxicaciones o envenenamientos. Aquí hay un ejemplo: el envenenamiento por etilenglicol, que es el anticongelante. Las infecciones genitales o urinarias también las podemos detectar a partir del examen general de orina. Y problemas dietéticos, ¿no?, donde hay cambios en el pH de la orina, y también hay sedimentos o presencia de cálculos o arenillas. Entonces, realmente el estudio de orina nos puede brindar muchos elementos para el diagnóstico de las enfermedades. Y una de las cosas que tiene es que es uno de los, digamos, de los estudios más baratos que existe, ¿sí?, comparados con otros, como la biometría hemática y la química sanguínea. Esto nos puede brindar mucha información. Ahora, el gran problema que tenemos nosotros con nuestros pacientes es poder obtener una muestra de orina. Ese es el gran problema que tenemos, ¿sí?, para poder estar haciendo examen general de orina.
que el poder obtener orina a veces es un poco complicado y complejo, ¿no? Tenemos varios métodos para poder obtener orina. La micción espontánea, compresión vesical, cateterización y cistocentesis. Micción espontánea, siempre tenemos que tener a la mano para obtener la orina un frasco con boca ancha, que ya hay unos especiales estériles. La esterilidad de la orina solamente la vamos a buscar que sea precisa cuando tratemos de hacer un cultivo. Si nosotros queremos hacer un cultivo de la orina y ver qué microorganismos están presentes, tenemos que obtener una orina lo menos contaminada posible. Si no vamos a hacer cultivo con la orina, hay varias técnicas. Por ejemplo, en los gatos dejan que hagan en el arenero, hay una arena especial que no retiene la orina y que se concentra en la parte baja. Quitan los restos de arena y recogen de ahí la orina. Y sirve para hacerle todos los estudios de la orina, menos el de cultivo, ¿no? Que muchas veces el de cultivo, o en la mayoría de las veces, no se realiza. Para otras mediciones, por ejemplo, podemos obtener orina directamente del piso. Les digo, no es lo más correcto, pero si orinó y podemos obtener unas pequeñas de la parte más superficial, si tuvo orinó espontáneamente y podemos obtener una pequeña cantidad de orina en la parte más superficial, ¿sí? Podemos medirle, por ejemplo, la densidad urinaria fácilmente a esa orina. No nos va a servir, por ejemplo, si queremos observar o no si hay presencia de bacterias. No podemos hacer cultivo, pero sí podemos hacerle varios estudios que nos van a servir para determinar cómo se encuentra ese paciente. Entonces, eso en cuestión de la micción espontánea. La micción espontánea pues va a ser muy tardada, ¿sí? Complicada, pero una vez que se realiza, por ejemplo, podemos obtener una buena cantidad de orina. Después tenemos la compresión vesical, que ya, por ejemplo, en esta micción espontánea, ahí les pasé una vez un video de cómo lo hacían en bovinos, ¿no? Que sí es un poco tardado, pero llega, y a algunos de ustedes les ha tocado ahora que estamos haciendo la práctica, que siempre que se estimula a un bovino en la región perineal, ¿sí? Generalmente puede llegar a orinar fácilmente. Entonces es una técnica que tenemos que tomar en cuenta, pero tenemos que tener a la mano el vaso o el frasco de boca ancha para poder obtener la orina. Después tenemos en animales pequeños la compresión vesical, en donde hacemos una presión en la vejiga para tratar de estimular el que vaya a orinar. Ya que hacemos esa compresión, ese animalito se deja, se suelta un poquito y generalmente, si encuentra un lugar adecuado para orinar, va a empezar a orinar y ahí podemos obtener nuestra muestra. La otra forma es colocar un catéter. La desventaja de la compresión vesical es que tenemos que tener una vejiga pletórica. ¿Sí? Si no tenemos mucha orina en la vejiga, pues no vamos a poder obtener esa muestra con la compresión vesical. La cateterización, necesitamos un catéter especial para cada especie, semirrígido, ¿sí? Que pueda ayudarnos a obtener la orina y con el tamaño adecuado para cada especie, ¿sí? Ya sabemos que en los gatos y en los perros generalmente se lleva a cabo más la cateterización, pero en los gatos necesitamos catéteres que se llaman Tomcat, que son catéteres de un diámetro muy pequeño para que puedan entrar principalmente en los machos. En el caso de las hembras, encontrar la papila de la uretra es más complicado porque se encuentra en el vestíbulo vaginal y tenemos que tener acceso a ella, ¿no? A través de un vaginoscopio. Bueno, la cateterización, una de las desventajas es que podemos llegar a través de ese
introducir el catéter, podemos llevar contaminación bacteriana de las partes más alejadas o el tercio distal de la uretra hacia la vejiga. ¿Sí? Y si sabemos, por ejemplo, que hay una vejiga que se encuentra lesionada o que tiene algún problema, pues ahí las bacterias van a encontrar el medio de cultivo ideal para poder proliferar. Entonces es uno de los inconvenientes de la cateterización. ¿Sí? Y que también, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un cultivo de bacterias, ya sabemos que en el último tercio de la uretra se encuentran bacterias, entonces ninguno de estos tres nos va a servir para poder hacer un cultivo. Y entonces uno que nos sirve muy bien para poder hacer cultivo y para poder hacer todos los análisis de la orina es la cistocentesis, ¿no? Y la cistocentesis la vamos a realizar a partir de la localización primero de la vejiga. Esto también ya lo hemos visto, nada más para recordar. Vamos a fijar la vejiga y vamos a puncionar a través es una punción percutánea que vamos a hacer con el calibre de la jeringa, va a depender de la especie. Generalmente se realiza en perros y gatos y se puede obtener también fácil una cantidad de orina a través del ecógrafo, ¿sí? Ecoguiada. Localizamos la vejiga y aunque tenga poquita orina, a través de la cistocentesis vamos a poder obtener esa pequeña cantidad de orina guiándonos con el ultrasonido. Los inconvenientes de la cistocentesis es que la tenemos que hacer a veces con los pacientes, ya sea tranquilizados o anestesiados, ¿sí? Y que es una punción, y muchas veces si el paciente es tranquilo, ¿sí? Se puede realizar sin esta tranquilización y anestesia, pero los inconvenientes son que muchos de nosotros creemos que lo vamos a lastimar, ¿sí? Y el dueño a veces no accede a que se pueda llegar a realizar, ¿no? Por la punción y porque se ve un poco exagerado el método, pero realmente es como si pusiéramos una inyección en cualquier parte del cuerpo. Y en esa cistocentesis tenemos que considerar que vamos a tener una cierta cantidad, mucho mayor que en las otras técnicas, de sangre, ¿no? Por el método. Vamos a obtener aquí un poco de sangre. Entonces se van a ver un poco más cantidad de glóbulos rojos. Eso lo tenemos que considerar. Bueno, a la orina se le hacen tres tipos de exámenes. Uno que se llama examen físico, otro examen químico y el otro examen de sedimento. Vamos a ver primero el examen físico de la orina. Y tenemos como una regla, así como para todas las especies, que un animal en un estado de homeostasis, ¿sí? Con una temperatura y una humedad relativa controlada, ¿sí? Vamos a tener que produce aproximadamente 20 mililitros por kilogramo por día. Y aquí están los valores exactos del perro, ¿no? El perro va a producir entre 20 y 40 mililitros por kilogramo por día y el gato entre 18 y 25 mililitros por kilogramo por día. Entre mayor es el tamaño del perro, pues mayor va a ser la cantidad que produce, ¿sí?
entre menor sea la temperatura, mayor va a ser la cantidad que produce. Y entonces, si tenemos un perro pequeño, pues la cantidad es pequeña, la que produce, y también si hace calor, ¿sí? También va a producir menor cantidad de orina. Pues más o menos va a depender del estado biológico del paciente para saber más o menos en qué rango se encuentra, ¿no? Pero como una regla así muy general, se toman 20 mililitros por kilogramo por día en producción de orina. Y en el examen físico eso es lo primero que vamos a ver, ¿sí? ¿Qué tanto está produciendo ese paciente? Por ejemplo, si lo tenemos sondeado, ya sabemos cuánto va a producir en 2 horas de orina y vamos a poder medir esa cantidad de orina. Y si produce entre 20 mililitros por kilogramo por día, generalmente vamos a ver que está produciendo y que está produciendo una buena cantidad, ¿no? Porque la vamos a poder medir. Después vamos a verle lo que es la transparencia. Vamos a ver si por aquí tengo. No, no lo puse aquí. Bueno, ¿cómo vamos a medir la transparencia? Normalmente nosotros obtenemos la orina en un vaso de boca ancha, ¿no? Que está hecho de plástico y que está un poco opaco y que generalmente tiene una tapa roja. Es de plástico, viene hasta graduado y tiene una tapa roja, ¿sí? Es un frasquito más o menos así. Son frascos especiales para la contención de orina. Aquí no vamos a poder checar la transparencia. Entonces tenemos que agarrar una pequeña muestra y pasarla a un tubo de ensayo de vidrio. ¿Sí? A un tubo de ensayo. Pasamos una pequeña cantidad de muestra. Y en ese tubo de ensayo vamos a ponerle atrás una hoja de papel, ¿sí? Blanca con algo escrito. ¿Sí? Va a tener algo escrito ahí la hoja. Y entonces cuando pase por la orina, es una medida un poco subjetiva porque va a depender del que la haga. Y aquí vamos a ver la transparencia de la orina. ¿Sí? Y vamos a marcarla con cruces. Si nosotros ponemos ese papel con algo escrito, papel blanco con algo escrito, con unas letras atrás, y las vemos claras, ¿sí? La transparencia de la orina es muy buena, ¿sí? ¿Qué pasa si yo veo las letras borrosas? Está perdiendo transparencia y le pongo 2 cruces. ¿Sí? Si yo puedo leer bien las letras y las veo bien, una cruz. Si empiezo a perder transparencia, 2 cruces. Si veo totalmente borrosas las letras, ¿sí? Y no alcanzo a distinguir qué tipo de letras son, 3 cruces. ¿Sí? Perdió transparencia la orina. Sí, no sé si me expliqué cómo vamos a medir la transparencia. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí. ¿Se podrían poner colores? Se me haría como que más sencillo. Poner los No. tonos con el que se pierda. No, el tono que se ve mejor o que te puede ayudar más es el negro. Por eso es que son las letras deben de ser negras. Si pones colores, se van a confundir con la tonalidad de la orina, que es amarillenta. ¿Sí? Y no vas a poder medir bien la transparencia. Y en varios tonos de amarillo.
¿Cómo? Es que no estás Sí, midiendo el y así en color. el que se pierda es como que ese. Es que no estás midiendo el color. Estamos midiendo qué tan transparente está la orina. Ok, ok. Es la transparencia, no el color. O sea que aunque sea amarilla, puede ser transparente. Así es, sí, Ah, ok, ok. sí. El color de la orina no te va a quitar la transparencia. La orina debe de ser amarilla y transparente. ¿Sí? Por aquí tenía. Déjenme ver. Es que tenía una presentación en donde sí venía lo de la transparencia. Aquí está, miren. Vamos a cambiar de presentación. Vamos a cerrar esta. Pues esta la cerramos y vamos a poner esta. A ver. Ahorita continuamos, espérenme tantito. Aquí está, miren. ¿Sí lo alcanzan a ver ya? Aquí está bien. Entonces, el procedimiento es verter, ¿sí?, una cantidad de la orina a un tubo de ensayo, ¿sí? Y lo vamos a comparar con ese fondo de una hoja que está escrita. Entonces, si está totalmente transparente, ¿sí?, se leen las letras bien. Si está perdiendo esa transparencia, le ponemos una cruz, ¿sí? Se ven ligeramente borrosas las letras. 2 cruces si se leen con dificultad y 3 cruces si ya es imposible leer la, la hoja, ¿no? Y la vamos a ver así como se ve en la imagen. ¿Sí? Entonces estamos checando la transparencia, no el color todavía. Ahora, ¿cuál de estas orinas, ¿sí?, dependiendo de esa transparencia, ustedes dirían que está bien?
La ¿Cuál primera. es la mejor? Que esté totalmente transparente, que esté un poco turbia, con una cruz, con 2 cruces o con 3 cruces. Entre 1 y 2. Entre 1 y 2 está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la orina cuando es transparente, ¿sí? Eso quiere decir que no tiene elementos y que es casi pura agua. Y entonces una orina que a veces el paciente tiene problemas. Entonces sí debe de tener generalmente una cruz, ¿sí? La de una cruz es buena. Por ejemplo, si hay un paciente que está deshidratado, a lo mejor vamos a poder tener una con 2 cruces. ¿Sí? Porque la orina se está produciendo más concentrada. Ahora, ¿qué pasa si está muy turbia? Que perdió esa... ¿En qué podrían sospechar si, por ejemplo, está turbia la orina? ¿Alguna infección? Así es, ¿no? La generación de algún tipo de exudado que se esté revolviendo con la orina. Podría llegar a ser una infección y de las más comunes pues son las infecciones bacterianas. ¿Sí? Entonces, una infección sí nos podría llevar a una orina muy turbia. Entonces, así es como checamos la transparencia. Después vamos a ver el color. Ahora sí, lo amarillo. Tenemos una orina sin color. Que no tenga color, que parezca agua. Esa es la peor que nos puede llegar o lo peor que nos puede llegar a ocurrir o le puede ocurrir a un paciente, ¿no? Que la orina no tenga color. ¿Por qué? Porque el color se lo va a dar la actividad renal, ¿sí? Y siempre debe de tener cierta cantidad de color. Si empieza a perder color, se está convirtiendo en agua. Ahora, ¿por qué se podría presentar una orina incolora? Por, por tomar demasiada agua. Por tomar demasiada agua, así es. Esa es una causa, una sobrehidratación, ¿no? Ahora, ¿por qué un individuo puede tener sobrehidratación? Pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, ese es el chiste de que ustedes empiecen a pensar qué puede llegar a ser. ¿Por qué tiene la orina transparente? Pues una puede ser por el calor, a lo mejor que esté haciendo mucho calor, No, uno se hidrata. pero el calor, ¿sí? Tú también estás perdiendo mucha agua. Ahí no estás sobrehidratado. El calor no hace que se genere una orina transparente, porque tú pierdes agua y necesitas tomar mucha agua. Y estás perdiendo agua por la transpiración, ¿sí? Entonces el calor no genera una orina sin color. Porque el paciente se siente sediento a pesar de que está hidratado. Y pues no es algo raro, ¿no? Por la Sí, diabetes puede haber una entonces, incolora. Que está reteniendo Una orina líquidos. incolora. Es No, si orina está reteniendo diluida, ¿no? líquidos, si está reteniendo líquidos, no toman mucha agua. ¿Puede entrar la deshidratación? O sea, que esté consumiendo más. No, cuando hay deshidratación, hay una orina concentrada. Profe, Se ¿no ven puede las ser orinas. cuando le hicieron una cirugía y le pusieron muchos líquidos y Así tiene una es, rehidratación? una iatrogenia, ¿no? Una sobrehidratación. Iatrogenia. Ay, cada vez peor. A ver.
una iatrogenia, que le puse el suero muy rápido y ocasioné que se sobrehidratara ese paciente y empieza a orinar y hay una orina incolora. Ajá. Es así. ¿Qué otra cosa nos puede ocasionar una orina incolora? ¿Una falla renal? La diabetes es un buen ejemplo. La diabetes ocasiona poliuria, ¿sí? Que orinen mucho, y polidipsia, también están tomando mucha agua porque la glucosa es osmóticamente activa, jala mucha agua. Entonces, si permanece mucho en el lecho vascular, jala agua al lecho vascular, se incrementa la presión hidrostática y ese individuo empieza a orinar mucho. Y si empieza a orinar mucho, se deshidrata y está tomando mucha agua. Y entonces, ¿qué está haciendo? Diluyendo la orina. Entonces, en la diabetes también tenemos una orina incolora. O puede ocasionar una orina incolora. ¿Sí? ¿Qué otra cosa dijo tu compañera? ¿Una falla renal? Una insuficiencia renal. Hay una insuficiencia renal que se llama poliúrica. Poliúrica, en donde hay una destrucción del glomérulo. ¿Sí? Imagínense ustedes este glomérulo que se destruya, su epitelio se destruyó y pasa una gran cantidad de líquido a través de, como está aumentada la permeabilidad, pasa una gran cantidad de líquido, pero únicamente puede estar filtrando agua, ¿sí? No está filtrando los desechos del organismo, filtra pura agua y entonces tenemos una gran cantidad de agua en la orina y se va a ver incolora. ¿Sí? En la insuficiencia renal. Generalmente esto ocurre cuando hay insuficiencia renal crónica. Hay una que es anúrica, en donde se retiene líquido, y hay otra que es poliúrica, en donde se ve que está orinando, pero orina transparente. Entonces, todas aquellas enfermedades que cursen con polidipsia, que hagan que el individuo tome mucha agua, ¿sí? Y que no se pierda a través de otros métodos, solamente por la orina. ¿Sí? Entonces va a tener aquellos pacientes que tengan poliuria y polidipsia, van a tener una orina incolora. ¿Sí? Y generalmente son enfermedades metabólicas como la diabetes. Ahora, la orina debe de ser de coloración amarillo claro. ¿Sí? Y eso es normal, pero va a depender de la especie. ¿Se han visto cómo es la orina de los conejos? ¿Se han visto, no? ¿O tienen algún conejo? La del humano es amarillo claro, ¿sí? O debe ser amarillo claro. ¿Cómo es la de los conejos? ¿Nunca la han visto, la orina de los conejos? No, es muy amarilla. Es amarillo lechoso. ¿Sí? Se ve así como si fuera amarillo opaco, ¿sí? Blanquecina. Es muy concentrada la orina de los conejos. Sí, pero en la mayoría de las especies sí es un amarillo claro.
Entonces también hay que tener en cuenta que la orina puede llegar a cambiar dependiendo de la especie, ¿no? En su coloración. Por ejemplo, la de los bovinos, generalmente también es transparente. En los caballos también es un poco más oscura que la orina y va a depender también de la actividad que tenga cada uno de los animales, ¿no? Para ver esa coloración amarillo claro. Esta es una tabla de la coloración de la orina, principalmente en los humanos, ¿no? Que nos puede servir para saber más o menos qué está pasando. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión en las clases hablamos de bilirrubinuria? La bilirrubina es amarilla, entonces, ¿por qué vamos a tener un amarillo intenso en nuestra orina? Por incremento en la bilirrubina. ¿Qué tipo de bilirrubina vamos a encontrar en la orina? ¿Conjugada o no conjugada? Conjugada. Conjugada, ¿sí? Entonces vamos a tener una bilirrubinuria y la bilirrubinuria nos puede teñir la orina de un amarillo intenso o casi naranja. ¿Sí? Llegar a tener una tonalidad verdosa. A mí les digo, dentro de los pacientes que hemos tenido, no me ha tocado ver que se vea verde, ¿no? Pero se menciona que puede haber cierta tonalidad verdosa y eso te indica biliverdina. Una importante que debemos de reconocer aquí que podría llegar a tener la orina para que se ponga roja. Mioglobina. Hay una orina roja. Nos indica daño muscular. ¿Algún ejemplo donde podamos observar ese daño muscular? Cuando existe un atropellamiento, o sea, cuando los atropellan. ¿Qué, perdón? No alcancé a escuchar. Ok. Cuando los atropellan, cuando existe algún... Es que no me acuerdo la otra palabra. Ajá, sí, exactamente. Cuando hay un traumatismo, exactamente. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que atropellaron y nos dice, no, es que creemos que le pegó en la vejiga porque está haciendo una orina ligeramente rojiza y nosotros hacemos el examen general de orina y nos sale mioglobina, eso quiere decir que la orina, ¿sí? O las vías urinarias no tienen lesión. Esa mioglobina viene del músculo, de la lesión muscular. Y por eso es que sale media rojiza la orina. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna infección avanzada?
Pero una infección avanzada, ¿en dónde? ¿O cómo? En las mismas vías urinarias no puede ser las infecciones que causan eso. No, estamos hablando de mioglobinuria. No, es que como dijo que alguna infección, supuse que podría ser eso. Sí, yo también pensé Sí, en por eso. pero estamos hablando de mioglobinuria. ¿Por qué se presenta mioglobinuria? Es que ustedes fueron las que me mencionaron infección. Pues también, no sé si es como dijo al inicio de la clase que por un ejercicio de más. Un ejercicio extremo. Ajá. Sí, No, podría misma ser. Si hace ejercicio extremo un individuo que no hace ejercicio y se le ocasiona mucha producción de ácido láctico, ese ácido láctico va a hacer que se produzca una mioglobinuria. Y sí, podemos llegar a ver una orina con cantidades de mioglobina. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sospechar de una orina roja? Bueno, que tenga mioglobina. Ya dijimos los traumatismos, el ejercicio intenso. Miopatías bacterianas, como el Miopatías antrax. bacterianas, a esa yo me refería. Ajá. Por ejemplo, una infección en el músculo, por ejemplo, el antrax, que es peligrosa, ¿no? Esa sí no les recomiendo que le estén tomando una muestra de orina si tiene antrax un animal. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos que a un perrito lo mordieron y la mordida fue pues grave, se le ocasionó un absceso, ese absceso llegó hasta el músculo, podemos llegar a encontrar mioglobina en la orina, porque el músculo se lesionó y se sigue lesionando por el absceso. ¿Sí? Entonces, una miopatía bacteriana también nos puede ocasionar que tengamos mioglobina. En alguna, no sé si estoy mal, pero en alguna operación también podría entrar, ya que se está haciendo un traumatismo pues en el músculo al momento de abrir. Pues se supone que los músculos no se deben de incidir en una cirugía. ¿Sí? Se disecan los músculos, pero no se deben de incidir. Entonces no tendrías por qué tener mioglobinuria. Ok, pero es una de las... ¿Sí, diga? perdón. O sea, si se hiciera de la forma que no es correcta, sí habría... Pues podría ser, pero pues es que no se debe de hacer. ¿Sí? Sí, es como si yo les dijera, bueno, vamos a tener mioglobina o mioglobinuria si llevo a la estética a un perrito. Pues no, si lo golpean y se golpea mucho, pues sí vas a tener, pero no es lo más correcto, ¿no? Es más o menos el mismo ejemplo. No debería de pasar. Y menos en una cirugía. En una cirugía tenemos prohibido incidir los músculos. Ya después cuando les explique bien el maestro Cristian, van a ver que los músculos no se deben de dañar. Bueno, en las miopatías de captura, en las deficiencias de vitamina E y o selenio, pues vamos a encontrar ahí mioglobinuria, ¿no?
¿Qué otra cosa nos puede teñir la orina de rojo? La hemoglobina. La hemoglobina, exactamente. La hemoglobina. ¿Y cómo se le llamará la hemoglobina en orina? Hemoglobinuria. Hemoglobinuria, ¿sí? Ahora, ¿por qué podemos tener hemoglobina en la sangre? Digo, en la orina. Ahí sí podría ya ser alguna infección en las vías urinarias. ¿No? Ah. No, porque necesitamos, acuérdense, la hemoglobina viene de los eritrocitos. Entonces, ¿qué necesita haber para que haya hemoglobina en la orina? Hemólisis intravascular. ¿Sí? Hemólisis. Hemólisis intravascular. Puede ser por parásitos en las... Puede ser por parásitos intravasculares, por ejemplo, la dirofilaria ocasiona hemólisis, puede ser por bacterias como la leptospira causa hemólisis, puede ser por la erliquiosis causa hemólisis, puede ser por algún tóxico, ¿no? Que llegue a la sangre, causa hemólisis, por un veneno, puede ser, por ejemplo, la anemia hemolítica inmunomediada, que ese organismo, ese individuo esté produciendo anticuerpos contra su misma sangre, contra sus mismos glóbulos rojos. Causa hemólisis y vamos a tener hemoglobinuria. ¿Sí? Vamos a tener, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en esta que es pura hemoglobina? ¿Sí? Con, por ejemplo, si yo esta la veo, pongo una gotita de esta orina que tiene hemoglobina, ¿sí? Voy a encontrar, o qué puedo observar para decir yo, sí es hemoglobina. Si hago un frotis de esa orina. Creo que principalmente buscarían eritrocitos, ¿no? Si no hay eritrocitos y es color roja la orina, significa que es nomás pura hemoglobina. Así es, ¿no? En el frotis de orina no hay eritrocitos. ¿Sí? Y ahí me puedo dar cuenta que esa orina tiene hemoglobina, no tiene porque no tiene eritrocitos. Sí, lo que le está dando el color a la orina es la hemoglobina. Pero ahí en el frotis podrían ser cualquiera de las dos, ¿no? Podría ser mioglobina o hemoglobina. Y no voy a ver eritrocitos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Sí, dígame. ¿Cómo se puede llegar a diferenciar en el frotis de sangre la mioglobina y la hemoglobina? Solamente con una tira reactiva. Ok. Gracias. Las tiras reactivas sí te diferencian, algunas, no todas, mioglobina de hemoglobina. Pero acuérdense, esto va relacionado, ¿sí?, con nuestro paciente. Por eso es que es importante que nosotros veamos los ejemplos que acabamos de ver. ¿Sí? Mioglobina, si yo tengo un paciente que acaban de atropellar y veo esto, ¿sí?, sangre, orina roja, hago el frotis y no veo eritrocitos, lo más seguro es que sea mioglobinuria. ¿Sí me explico? Por eso es importante que nosotros conozcamos de dónde viene. Ahora es un paciente que ha estado enfermo, decaído, que tiene anemia,
y está orinando rojo y le checo el frotis y no hay eritrocitos, ¿qué puede ser, mioglobina o hemoglobina? Hemoglobina. Tiene anemia. Si ya tiene anemia, eso quiere decir que se está aumentando la destrucción de eritrocitos, hay hemólisis, posiblemente intravascular, tiene hemoglobina. Por eso es que los datos los tenemos que corroborar con otras cosas. ¿Qué otra cosa puede teñir la orina de rojo? No sé, pero se me vino a la mente ciertas comidas o ciertos medicamentos tiñen la orina. Sí, pero la tiñen así como verde. Por ejemplo, hay unos medicamentos como las cefalosporinas, la tiñen así como hasta fosforescente, se puede ver la orina, ¿no? ¿Sí? Pues directamente que haya sangre. No, que se vea roja. Los colorantes pueden confundirnos y tener diferentes tipos de tonalidades, está medio verdosa o amarillo fosforescente, así, algunos fármacos sí pueden llegar a hacer eso. Pero hay algunos colorantes que sí nos pueden teñir la orina de rojo. Como el betabel. Como el betabel, así es, sí, en serio. El betabel puede teñir la orina de rojo y aquel que ha comido betabel y que ha ido a orinar se va a dar cuenta que sí puede salir ligeramente. Confirmo. Y te rojiza la asustas. orina. Sí, te asustas o te acuerdas, ¿no? Que comiste betabel. Así es. Los colorantes nos pueden confundir. Yo lo he visto en los perros, ¿eh? A mí se me han traído perros que están orinando rojo y es porque consumieron betabel. Y la gente pues sí se asusta que está orinando sangre. ¿Qué otra cosa nos puede teñir la orina de rojo? Pues la sangre, ¿no? La sangre. ¿Cómo se le llama a eso que tenga la orina sangre? Hematuria. La hematuria es orina con sangre. ¿Qué diferencia hay si yo hago el frotis? Se van a encontrar eritrocitos en la orina. Aquí sí va a haber muchos eritrocitos, ¿no? Y aquí si yo hago el frotis, pues confirmo que hay sangre, ¿no? Que ese paciente tiene hematuria. Ahora sí, la que estaba diciendo en enfermedades urinarias. ¿Sí? Por ejemplo, en cistitis, que es la inflamación de la vejiga, ureteritis, inflamación de los ureteres, uretritis, inflamación de la uretra. ¿Sí? En todos esos, a nivel del epitelio renal, ¿sí? Vamos a encontrar si hay una irritación exagerada, por ejemplo, en la urolitiasis, si hay irritación de la vejiga, esta se inflama y tiene elevada permeabilidad, vamos a encontrar sangre. ¿Sí? Entonces, en las infecciones urinarias o en la inflamación urinaria, ¿sí? O necrosis de las vías urinarias, vamos a encontrar sangre en la orina. Vamos a ver hematuria. Y también puede provenir de insuficiencia renal.
Sí, y entonces aquí sí estamos hablando de un problema meramente del sistema en la mayoría de los casos. Y cuando ya se sospecha de una insuficiencia renal, pues también la orina es menor, ¿eh? Cuando hay insuficiencia renal es mucho menor la cantidad la cantidad de sangre en la orina que cuando es de las vías urinarias bajas. Cuando es de las vías urinarias bajas, generalmente sí puede ser mucha la sangre que podemos ver en la orina. Y cuando es del riñón, generalmente está muy diluida. Sí la vamos a ver rojiza, pero levemente. Y a veces ocurre lo contrario, ¿no? Vemos
¿Desde a qué horas no me estaban oyendo? Yo estoy hable y ya terminé la clase y ¿en dónde se quedaron? No, no puede ser. Pensamos que se había desconectado porque no se escuchaba nada. De hecho, dejó de presentar, entonces dijimos se fue la llamada y pues Sí. aquí estábamos esperando. Sí, bueno, yo terminé mi clase y ya ahorita que la metí a ver, no había nadie. Estaba yo bueno, No se había puede cortado la ser. llamada. ¿En qué se quedaron? Lo último que escuché fue cuando estaba hablando acerca dijo, pero también puede pasar lo contrario. Y ahí, desde ese momento, o sea, como hace unos 7 minutos, o creo que un poquito Ajá. más, ya no se escuchó nada. Estaba pero hablando de la quedó claro insuficiencia renal. ok. Bueno, pero eso ya fue lo último de la hematuria, ¿no? Sí. Pues yo me quedé Sí. hasta la Sí, parte nos quedamos que en la dijo roja. que el riñón es Ajá. cuando bueno, no me acuerdo, pero así le puse que cuando es del riñón es más diluida. Hasta ahí me quedé. Es más diluida, ajá. Entonces ya nada más nos faltó la última parte. En donde, a ver, aquí está. Nos faltó la última parte, que es una orina blanquecina. ¿Sí? Y la orina café. Cuando es una orina café, ¿sí? Café oscuro, es porque hay methemoglobina. Y la methemoglobina se genera a partir de la oxidación del hierro. Y esto ocasiona hipoxia, ¿sí? Porque no se puede captar oxígeno. Y se presenta más en los rumiantes por una ingestión de tóxicos como los nitratos y nitritos. ¿Sí? Y vamos a observar una orina color café oscuro. Y también tenemos una orina blanquecina. La orina blanquecina nos indica un exudado generalmente purulento, entonces es una infección bacteriana de las vías urinarias bajas generalmente. ¿Sí? O la presencia de cristales. Una gran cantidad de cristales en la orina también nos va a hacer que esa orina se vea blanquecina. Pero esas orinas generalmente están muy concentradas. Es poca cantidad de orina y está muy concentrada y se le ven grandes cantidades de cristales y se va a ver blanquecina. Sí, pues eso era lo último. No sé si tengan dudas de eso. Profe, yo me quedé, bueno, lo de blanquecina sí lo apunté, pero me faltó lo de ingestión de nitratos en el café oscuro. Sí. Nada más hasta ahí era. Sí, la ingestión de nitratos y nitritos, que lo vamos a encontrar en las plantas. Por eso es que se presenta más en los rumiantes y que van a oxidar lo que es la hemoglobina, convierten en methemoglobina. Y esa methemoglobina se va a ver color café oscuro. Y se puede ocasionar la hipoxia, ocasiona destrucción de los eritrocitos. Y entonces esa methemoglobina sale al torrente sanguíneo y se va a filtrar a través del riñón. Entonces, café, metahemoglobina y blanca, cristales de fosfato y nada más. Y exudado purulento. Ah, ok. Gracias. Una infección. Pero esas infecciones, acuérdense, generalmente son en las vías urinarias bajas. Bueno, con eso terminamos lo del olor, pero de esta parte, esta primera parte del examen general de orina, que es el examen físico, nos faltaría la densidad o gravedad específica, que la vamos a ver la próxima clase. Ok, Ok, profe, profe, gracias, muchas profe. gracias. Buen día. Hasta luego. Y por ahí los que van a tener práctica, por favor, bien estudiados. ¿Sale?
Ok, profe, gracias. Dios. Tan, 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 tan. Ah.